pero el principio y la verdad es la misma. Podemos descansar seguros en las manos del Señor porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos por tu presencia a través de este medio. Dios nos está permitiendo poder reunirnos a mitad de semana, abrir las Escrituras, estudiar juntos la palabra del Señor a través de esta forma, a través de la señal de Facebook, y estamos agradecidos y queremos animarte a que compartas con otro esta señal, el link de nuestra iglesia, y puedas compartir con otras personas. Si te has perdido alguno de nuestros estudios, ya dentro de una hora más ya lo tenemos y lo subimos al canal de YouTube para que usted pueda participar junto a nosotros. Tenemos algunos pedidos de oración que tenemos, por los cuales necesitamos estar orando. Oremos al Señor, porque ya a partir de, ya lo hicimos el domingo pasado, ya tenemos un culto presencial, pero usted necesita llamarme para confirmar, porque no podemos excedernos de la capacidad que nos permite el edificio. Así que si usted quiere ser parte este domingo del culto presencial, favor de llamarnos. De esta forma confirmamos su asistencia, o si no, tenemos que esperar, al no ser que ya tengamos un lindo número, que todos los hermanos de la iglesia decidan queremos volver a congregarnos, ya tendríamos que realizar doble servicio. Pero hasta el momento, este domingo tenemos servicio 10 de la mañana, vamos a estar juntos, y favor de orar porque para que el Señor nos bendiga, el Señor nos utilice, y que la palabra del Señor también corra libremente y sea glorificada. De igual forma, si tú tienes la disposición y quieres ayudarnos, todos los jueves a partir de las 8:30 de la mañana y alrededor de las 4:30, estamos en la iglesia prestando un servicio práctico, porque hay diferentes áreas de mantenimiento que necesitamos cubrir y comenzar a preparar el edificio para los próximos servicios de adoración al Señor. Oremos porque hay dos jóvenes que están trabajando viernes a viernes en una forma virtual con el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, y me refiero a Carlos y Pablo, que ellos con fidelidad se reúnen virtualmente todos los viernes con los jóvenes. Oremos por ellos para que el Señor bendiga el ministerio que están realizando. Tal vez la mayoría no se da cuenta o no sabe, pero gracias al Señor tenemos un grupo de jóvenes que se están reuniendo, y si quieres mayor información puedes comunicarte con Carlos o con Pablo. Así que oremos por esta necesidad. Y dos ruegos también: seguir orando por Elizabeth Escárate, nuestra nuera, para que el Señor le cuide en el proceso de su embarazo. Y también necesitamos comenzar a orar por Saraén Escárate también, porque prontamente ella va a ser operada, necesita tener una cirugía, para que el Señor también guíe la mano de los médicos y no haya ninguna complicación en esto. Así que, mis queridos, ya saben, sigamos orando al Señor, y si hay algún pedido más de oración, favor de compartirlo, hacérmelo llegar para ponerlo en el boletín, para ponerlo en el devocional diario que usted puede recibir a través de la aplicación de la iglesia, y también a través del grupo de WhatsApp que se llama Cuidado Pastoral. Así que les invito ahí donde están para que elevemos al Señor una oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno. Y nos permite, Señor, nuevamente a través de este medio poder unirnos, Señor, virtualmente y espiritualmente, Señor, ante tu presencia, clamando, buen Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Queremos primero que nada agradecerte porque tú has cuidado de cada uno de nosotros, de nuestro entorno familiar, de nuestros familiares, y te agradecemos, Señor, por Australia, por este país, por tu gracia, por tu bendición y también por tu cuidado. Te pido, Señor, que poco a poco y también confiados en tu persona podamos volver, Señor, a la normalidad de nuestras actividades espirituales, ya que necesitamos poder reunirnos presencialmente con el pueblo del Señor para adorar juntos, celebrar tu presencia y, Señor, y escuchar el consejo de tu palabra. Quisiera en esta hora pedir, Señor, por nuestras autoridades acá en Australia, para que tú tengas gracia y misericordia de ellos, por cada hermano, hermana que nos ve, que nos llama, que nos pide un pedido de oración. Te pido, Señor, que tú les bendigas y escuches el clamor de tu pueblo, Señor,
por sus necesidades. El día de mañana, ese grupo de hermanos que se reúnen para prestar un servicio a tu nombre, cuídanos, Señor, líbranos de peligro y que todo lo que hagamos siempre sea, Señor, para tu gloria. Oro, Señor, por Elizabeth, para que te cuides ese bebito en su interior y, Señor, y pueda crecer y tener un parto normal, al igual que, Señor, oramos por Saraem, para que tú también le cuides a ella y cuando sea planeada su operación, tú también pongas tu mano poderosa de recuperación en su cuerpo. Clamamos por el ministerio de nuestros jóvenes, para que tú tengas cuidado, Señor, de ellos, les bendigas, Señor, y les ayudes, y cuando ya vuelvan a reunirse en forma presencial, pueda haber ánimo y disposición. Te pido ahora, Señor, por el ministerio que realiza Cristian a través de la traducción. Dale también a él de tu gracia, sabiduría, Señor, al poder traducir, Señor, y de esta forma servir también a tu pueblo. Te agradezco por los hermanos que ahora están presentes, conectados a nosotros, por aquellos que lo harán después, Señor, en algún momento, o verán esta señal en forma diferida, que de igual forma podamos ser de bendición en la vida de personas. Oramos ahora y te pido tu gracia al compartir tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, ahí donde están, por favor, puedes compartir con nosotros ya la palabra del Señor, y puedes abrir tu Biblia ahí, por favor, en el Evangelio de Marcos, y vamos a considerar en el día de hoy, llegamos ya al capítulo 3, así que por favor abre tu Biblia ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar el tema que lleva por título la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Jesús. Quiero que observes conmigo, abre tu Biblia, por favor, acompáñame ahí en la lectura y en el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Dice así Marcos, ya en el capítulo 3, hoy es el tema número 14 de esta serie, el siervo de Jehová. Dice el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, esto es Jesús, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otros lados del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendió mucho para que no le descubriesen. Interesante porción que tenemos en el día de hoy. Hoy veremos nuevamente, y este es en el relato de Marcos, la quinta confrontación que tiene nuestro Señor Jesucristo con los líderes religiosos. En esta ocasión va a girar, el escenario es una sinagoga, un lugar que se ha dedicado para adorar al Señor, y veremos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero también las reacciones de los líderes y la reacción de personas ante la persona de Cristo Jesús. Así que quiero que prestes atención al relato de Marcos y hagamos algunas observaciones interesantes. En primer lugar, quiero que observemos juntos la persona enferma en la cual el Señor Jesucristo va a fijar sus ojos. Observa conmigo el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. No estamos seguros si la sinagoga es la sinagoga en Capernaum, pero encontramos acá que nuevamente Jesús va
entrar a un lugar, a un centro de adoración judío. Recuerda que las sinagogas fueron desarrolladas cuando el templo en Jerusalén fue destruido. Y la comunidad hebrea desarrollaron estas sinagogas, las cuales se formaban por 10 varones, por 10 familias judías, con el propósito de preservar la enseñanza de la palabra de Dios. Es un centro de adoración, es un centro de aprendizaje de la palabra de Dios. No es un lugar para presentar ofrendas, para presentar sacrificios, pero ahí estaba, de acuerdo al relato paralelo del evangelista Lucas, en el capítulo 6, versículo 6, encontramos que nuestro Señor Jesucristo va a entrar a esta sinagoga con el propósito de enseñar. Dice Lucas 6:6, Él entró en la sinagoga y enseñaba. Me encanta el ministerio de enseñanza de Jesús. Es independiente a la respuesta del corazón de los hombres. Es independiente al auditorio. Jesús cumple con su llamado de predicar y enseñar la palabra de Dios. Creo que todo hermano, todo siervo de Dios, todo varón de Dios que ha sido llamado a predicar la palabra, es independiente del auditorio y aún la respuesta. El llamado es que debemos predicar el consejo de la palabra de Dios. Ahora, la respuesta, la disposición del corazón, la aplicación en final es suya, en final es mía. Ahora es interesante, el texto dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y podemos observar la persona que está en enfermedad. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas, en su apreciación como médico, nos dice que es su mano derecha. No sabemos si él era diestro o no, pero eso ya hacía que él tuviese una limitación tremendamente grande. De hecho, en las Escrituras, las manos describen el aspecto laboral, el aspecto servicial, la disposición, la acción. Vemos acá que el hombre tiene una mano seca. Esta palabra significa literalmente atrofiada. Neurológicamente hablando, estamos hablando de una persona que tiene una mano que es inerte, le cuelga en su cuerpo, pero no presta ninguna utilidad. No sabemos si este es un complot ya diseñado, porque no sería la primera vez en que los fariseos preparan una escena para tentar al Señor, para buscar cómo hacerle caer y acusar. Sobre esto yo veo la soberanía del Señor, del Dios Todopoderoso, preparando el escenario para una vez más demostrar que Jesucristo es su Hijo amado, el enviado de Dios, el Verbo hecho carne. No sabemos realmente más detalles acerca de este hombre que tiene una incapacidad o una limitación. Hemos visto en el verso 1 la persona enferma o la persona en enfermedad. Observa el versículo 2, porque hay acá de parte de un grupo de personas que también están en la sinagoga que tienen un propósito escondido. Observa el propósito escondido en el verso 2. Dice el versículo 2 lo siguiente: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Acá hay un propósito escondido. El término le acechaban indica que ellos observaban siniestramente. Están orquestando algo. El verso siguiente, el verso 3 nos va a agregar un detalle más. Nos va a decir qué pasa con este hombre y al mirar el verso 6 podemos saber quiénes son los que están agazapados, ahí escondidos, observando. Son los líderes religiosos de la nación de Israel. Están en un lugar de adoración. Están en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pero a ellos no les importa adorar. No les importa escuchar la palabra de Dios. No tienen interés en la enseñanza de Jesús. Ellos le acechaban y están observando para ver si en el día de reposo le sanaría a este hombre, a fin con la motivación de poder acusarle. Estamos hablando de líderes religiosos, que para ellos es más importante su celo religioso, su tradición, que las necesidades. Ellos como líderes espirituales tenían el deber de cuidar, de ayudar en los problemas espirituales, en los problemas sociales, en los problemas económicos, pero lejos de eso, ellos observan ¿qué es lo que va a hacer Jesús con esta persona? Ellos ya saben que el Señor Jesucristo, al ver una necesidad, que el Señor Jesucristo, al ver una persona en problema, el Señor se mueve a compasión y sana a la persona.
Estos hombres saben que Jesús, al ver a este hombre enfermo, por su compasión lo llevaría al accionar. Pero quiero detenerme por un momento. La escena, ¿dónde es? ¿Dónde están estos personajes que tienen un propósito escondido? Su propósito al final del verso 2 es buscar la forma o la causa por la cual ellos pueden acusar a Jesús. En otras palabras, acusarle de blasfemia para llevarlo a la muerte. Y esto me hace pensar en cuál es la motivación que muchas personas tienen, especialmente el día domingo, para llegar al templo. Vemos gente acá, hay una multitud, Jesús está enseñando, Él está predicando, enseñando la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Ahí hay un hombre que tiene una necesidad, está enfermo, también están estos líderes y la pregunta es, ¿por qué tú vienes al templo? ¿Cuál es la razón que te mueve al templo? ¿Es para adorar a Dios? ¿Por qué vienes al templo? ¿Vienes por una búsqueda de un beneficio personal? ¿Porque te acostumbraste a hacerlo? ¿Porque es parte de tu actividad? ¿Porque fuiste obligado a llegar? Muchos de nuestros hijos en cierta etapa los obligamos, tienen que venir con nosotros, o algunos pueden ir porque quieren conocer de más cerca a alguien, a un muchacho, a una muchacha. ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros nos acercamos al templo, a la iglesia? Otros vienen para observar y luego criticar. ¿Vienes tú al templo con la actitud que es correcta? ¿Cuál era la actitud? Hemos visto en primer lugar la persona en enfermedad. Hemos observado que estos líderes religiosos tienen un propósito escondido. Observa conmigo la pregunta que el Señor va a establecer, la pregunta que el Señor va a decir. Verso 3 y 4 dice lo siguiente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, esto es Jesús, levántate y ponte en medio. Y luego el Señor va a hacer una pregunta. Es interesante que el evangelista Lucas dice lo siguiente. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo, es decir, el Señor observa y ve que aquí hay un grupo de personas que tiene una intención oculta, y como el Señor conocía los pensamientos de ellos, en primer lugar le va a dar un comando al enfermo. Verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, lo observó, lo miró. Es interesante notar que el hombre enfermo no viene a Jesús pidiendo el milagro, no se pone de pie porque quiere que Jesús lo sane, posiblemente ni siquiera está al frente, está sentado en algún lugar, el Señor lo ve y le dice, mira, quiero que te pongas de pie, levántate y ponte en medio. En otras palabras, el Señor lo saca adelante. Jesús intencionalmente, para manifestar públicamente la dureza del corazón de los líderes, va a mostrar misericordia y contrastarla con la dureza del corazón de estos hombres. Y mire el cuestionar en el verso 4. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien y hacer mal, salvar la vida o quitarla? Según el evangelista Mateo, el Señor Jesucristo gira su pregunta, y voy a leer Mateo capítulo 12, verso 10, para completar el texto. Dice Mateo capítulo 12, verso 10, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, y es lícito sanar en el día de reposo. Y el verso 11 dice lo siguiente, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es interesante, Mateo registra más en la acción y lo importante de la acción, porque va a hacer pensar tanto a los líderes como a la audiencia ¿qué era más importante, el rescatar a un animal o el ayudar a una persona que es enferma? Ahora, el Señor, como conoce el corazón de ellos y también conoce la tradición de los hombres, porque no hay nada en la ley de Dios que prohíba el bienestar de un hombre. De hecho, debemos entender que el día de reposo fue creado
para beneficio del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Dios está pensando en la salud, en el descanso, pero había algo en la tradición de ellos, que si en el día de reposo alguien estaba enfermo, al no ser en caso de muerte, no intervenían médicamente en él. ¿Qué es lo que hubiesen tenido que hacer o qué es lo que se hubiese hecho en el caso de una persona que se quebraba una pierna o algo así? Sencillamente inmovilizarle. Nada más que eso, entablillar y luego esperar al día siguiente para poder volver a colocar el hueso o lo que fuese en su lugar, porque tener esa acción significaba trabajar en el día de reposo. Ahora Jesús le plantea lo siguiente. Jesús no pregunta, ¿le sano o no le sano? ¿Es bueno sanar o no? Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero Jesús le va a preguntar a ellos, ¿es lícito en los días de reposo hacer qué cosa? ¿El bien o hacer mal? La pregunta pasa por el aspecto moral. Porque moralmente ellos debían haber dicho, si yo me preocupo por un animal y lo rescato en el día de reposo y le era lícito hacerlo, ¿cuánto más buscar el bien de un hombre que había sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios? Pero estos líderes estaban enfrascados, enredados en sus propias tradiciones. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Mira lo que dice al final del verso 4. Pero ellos, ¿qué? Guardaron silencio, no pudieron hacer ningún comentario. ¿Por qué? Dos razones por las cuales a veces personas no damos respuesta a situaciones o preguntas que tienen que ver con el área de la moralidad. Hay dos razones por las cuales se calla. Uno, por prudencia, por no iniciar una controversia o porque agrandar el problema, no enfrascarnos en una conversación por prevenir, guardamos silencio. La otra razón es porque estamos guardando motivaciones ocultas y que Jesús, al decirle a este hombre, ponte de pie, al hacerle esta pregunta, ¿es lícito restaurar, ayudar, buscar el bien de esta persona? ¿Es lícito? Realmente lo que Jesús estaba haciendo era revelar las intenciones y lo que había en el corazón de ellos. Quiero que observes ahora el versículo 5, el pesar que va a experimentar nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto una persona enferma, hemos visto el propósito escondido de estos líderes, hemos visto la pregunta que establece el Señor Jesucristo. Hay un comando para el enfermo, pero también hay un cuestionar para los fariseos. Observa el versículo 5 y me llama mucho la atención el pesar que hay en el Señor Jesús. ¿Cómo comienza el verso 5? Míralo conmigo. Entonces, como para rematar, el Señor Jesucristo, luego que le ha dicho a este hombre, ponte de pie, y como para rematar lo que ha dicho, lo va a expresar ahora en una forma física. Observa el pesar que experimenta el Señor. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entre paréntesis. Esta es la única vez o es el único lugar donde se menciona que el Señor Jesucristo, con una mirada profunda, con una mirada de enojo, el Señor va a manifestar algo a través de una acción física. Este término es fuerte y tiene que ver con indignación. Jesús ve el interior del corazón de estos hombres y le produce enojo. ¿Por qué? Porque son líderes religiosos, conocen la palabra de Dios, conocen la ley de Dios, pero son personas hipócritas porque les interesa más un legalismo, una tradición, que la necesidad que hay en un hombre. Es interesante, la indiferencia hacia las necesidades ajenas fue lo que produjo indignación en el corazón de Dios. Hay un proverbio, se encuentra en el capítulo 6, versos 16 al 19, que expresa algo interesante de la acción de Dios, del enojo, la molestia, lo que Dios aborrece, porque aquí dice que mirándoles alrededor con enojo. En Proverbios capítulo 6, verso 16, la palabra de Dios dice así: 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Verso 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta indignación de parte de Jesús fue evidenciada con esa mirada profundo de enojo. Pero mira ahora, por un lado el Señor mira con enojo y a la misma vez en su propio corazón, que dice el texto, que dice el versículo, entristeciéndose por la dureza de sus corazones. Esta ira fue controlada y también vemos al mismo tiempo cómo hay un dolor al ver la dureza, al ver la indiferencia, al ver la falta de compasión, que para ellos era más importante la justicia, el castigo, que el tener gracia, que el tener misericordia. ¿Hasta qué punto puede llegar la dureza del corazón? Ahora, si bien es cierto, estamos hablando acá de líderes religiosos que, aunque saben Biblia, nada tienen que ver con Dios y con el Evangelio que el Señor Jesucristo presenta. No te olvides de lo siguiente, que a pesar de que el Señor Jesús instruyó a sus discípulos que Él iba a resucitar, y varias veces Jesús se lo enseñó, se los explicó, cuando el Señor resucita y se encuentra con ellos, ¿qué les reprendió? La dureza de su propio corazón. Y debemos preguntarnos, ¿qué cosas pueden producir en nosotros dureza en nuestro corazón? Porque la dureza en nuestro corazón produce recelo, produce rechazo. No importa lo que la otra persona haga, por más buenas cosas que haga, si mi corazón se ha endurecido, nada de lo que haga la otra persona lo veré con ojos correctos. ¿Hasta qué punto puede llegar la dureza del corazón de una persona? El enojo, la falta de aceptación, la crítica, la incapacidad de ver lo correcto en otros. Eso puede ocurrir en las relaciones interpersonales, en un hogar, en un matrimonio, en una iglesia, entre líderes, entre hermanos de una iglesia. La dureza del corazón. Ten cuidado, porque siempre la dureza del corazón comienza por el pecado en nuestras vidas. Esta conmoción del Señor, este pesar experimentado en el verso 5 de nuestro Señor Jesucristo, nos revela mucho acerca de su carácter. De hecho, podemos conocer el carácter de una persona por las cosas que le hacen reír o las cosas que le hacen llorar. De hecho, ¿de qué cosas te alegras? ¿Te ríes? ¿Qué cosas son las que te entristecen? ¿Te ríes de bromas o chistes fuera de lugar o fuera de tono o morbosos? ¿O por imágenes o acciones morbosas? ¿Te produce rechazo los comentarios obscenos? ¿Lloras por aquel que está perdido en necesidad o te es completamente indiferente? En cierta forma, podemos conocer de ti por las cosas que te hacen reír y las cosas que te hacen llorar. Siempre cuando pienso en esto veo aquella entrevista, recuerdo esta historia de aquella entrevista de ese joven reportero que vino a D.L. Moody, un tremendo predicador del Evangelio, de la palabra de Dios, con gran éxito en sus campañas. Y este joven periodista pidió una entrevista con D.L. Moody porque él quería escribir acerca de cuál era el éxito que D.L. Moody tenía, porque la gente venía a masas, lo seguía. Y cuando él sube al departamento y se entra a la oficina de D.L. Moody y le hace la pregunta, ¿cuál es la clave, cuál es el secreto de lo que usted hace? D.L. Moody se movió hacia la ventana, segundo o tercer piso, no sé cuál era, y le dice al joven reportero, quiero que vengas y que mires y que observes, ¿qué ves? El reportero miró afuera, miró y dijo, yo no veo absolutamente nada, veo carro, gente que pasa caminando, realmente no veo nada extraordinario. D.L. Moody con lágrimas en los ojos dijo, yo veo a hombres y mujeres que se mueven sin esperanza y rumbo al infierno.
¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Podemos observar acá el pesar experimentado por Jesús en verso 5 y conocer parte de su carácter. Observa conmigo algo interesante en este mismo versículo, en el capítulo 3. Mira el verso 6. Verso 5 aún, y dijo al hombre, versículo 5, mira al Señor, porque no simplemente vemos el pesar experimentado, sino que ahora podemos observar en el propio verso 5 el poder ejercitado. Dijo al hombre, esto es Jesús, extiende tu mano. Este es un mandato interesante, ya que por naturaleza este hombre le era ¿qué? Imposible hacerlo, porque su mano estaba seca, neurológicamente era inútil, inerte, no podía moverla. Pero aquí recibe un mandato y detrás de este mandato está el poder ejercitado por nuestro Señor Jesucristo. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y mira, y la mano le fue restaurada sana. La obediencia acá, en la obediencia está el poder de Dios manifestado. Debemos entender que la verdadera fe se evidencia en nuestra obediencia. Nuestra responsabilidad es obedecer y dejar que Dios haga el resto. Nosotros debemos hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Aquí vemos el texto que no necesitó fisioterapia, no necesitó ir a rehabilitación. La mano le fue restaurada y el término final es sana. Dios había obrado el milagro. El Señor Jesucristo había obrado el milagro. Vemos el pesar experimentado. Vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Observa el versículo 6. Los líderes religiosos salen y ellos van a preparar. Vemos acá el plan esbozado, el plan que estos realizan. Dice el verso 6, y salidos los fariseos. Su salida salen por indignación por Jesús, porque para ellos lo que Jesús ha hecho, producir la sanidad en una persona, es algo incorrecto. Fueron incapaces de ver las buenas obras que el Señor Jesucristo había hecho. ¿Por qué? Porque tenían un problema en el corazón. Estaba eclipsado. ¿Cuántas veces hemos sido criticados por otros? Porque no hemos hecho conforme a lo que ellos creen justicia frente a una persona, sino que hemos aplicado gracia. Pastores pueden decir cuántas veces miembros de sus iglesias les han dicho, pastor, usted saca a esa familia o esa persona o ese creyente o no cuenten más con mi presencia, porque a veces nos fijamos más en la justicia, en cumplir una ley, que en tener gracia y misericordia. Es interesante que Lucas en el capítulo 6, verso 11, en el relato paralelo, dice lo siguiente. Ellos, hablando de los líderes, de los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí para ver si podían hacer algo en contra de Jesús. Me llama mucho la atención que Jesús se enoja con estos hombres por el mal corazón que ellos tienen. Pero estos líderes se enojan con Jesús por el buen corazón que él tiene. Dice Marcos, volviendo al versículo 6, y saliendo los fariseos tomaron consejo, se pusieron de acuerdo, van a idear un plan. ¿Y sabes con quiénes se van a reunir? Con los herodianos, contra la persona de Cristo Jesús. Mira el texto, mira el verso 6. Tomaron consejo con los herodianos contra él. Y mira las palabras. ¿Cuál es la finalidad? Destruirle, quitarle la vida. De hecho, comienza acá un plan que sin duda alguna va a terminar con nuestro Señor Jesucristo suspendido entre el cielo y la tierra. Déjame decirte algo. Fariseos y herodianos no se llevaban bien, pero históricamente sabemos que a veces los malos se unen a pesar de que no estén de acuerdo cuando quieren destruir la vida de una persona. Los herodianos seguían a Herodes, estaban más de acuerdo con las políticas romanas y los judíos rechazaban este concepto. Se cierra aquí y vemos acá el corazón de personas. Varios están en la sinagoga. Hay uno que está enfermo. Hay otros que vienen porque tienen hambre de la palabra de Dios. Pero aquí hay un grupo que viene con otras intenciones. Vuelvo a retomar la aplicación. ¿Cuál es tu motivación?
cuando llegas a la iglesia a cuestionar lo que se enseña, a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, con lo que están decidiendo, con lo que están enseñando, y nos volvemos jueces sin misericordia y nos olvidamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Observemos el verso 7 al 10. Vamos a cambiar un poco el escenario y vemos ahora la popularidad emergente de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús se va a apartar de ellos. Dice el verso 7, mas Jesús se retiró al mar, lo dice el verso 7. Mateo dice lo siguiente, que sabiendo Jesús esto, lo que ellos intentaban hacer, lo que los fariseos intentaban hacer, se apartó de allí. ¿Por qué? Porque si estos líderes hubiesen tenido tiempo, hubiesen linchado a Jesús ahí mismo, acusándolo de blasfemo, porque esa es la intención de su corazón. Mas Jesús se retiró al mar, y agrega un detalle interesante, Marcos, con sus discípulos. No sabemos cuántos son. Aún no han sido convocados los 12 principales. Aquí Jesús tiene muchos seguidores y dentro de sus seguidores son aprendices, son personas que están aprendiendo, pero déjame decirte algo. De todos estos discípulos que siguen a Jesús, no todos eran conversos, no todos creían realmente sus enseñanzas. Estaban admirados por la autoridad de Jesús, por la pedagogía de Jesús, por la profundidad de Jesús. Pero Juan, en el capítulo 6, verso 66, ya nos va a decir que Jesús confrontó con su enseñanza y muchos dijeron, dura es tu palabra, Señor, dura es tu enseñanza. Es decir, nos cuesta aceptarla, queridos. Aquel que ha nacido de nuevo se deleita en la ley de Dios y hay deleite en su conocer, en saberla, en amarla, en obedecerla. Pero aquel que tiene esa dureza en su corazón tiene problema con la palabra de Dios. De hecho, Juan capítulo 6, verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo reaccionas tú frente a la enseñanza de la palabra de Dios? Jesús se retira. Vemos acá la popularidad emergente de Jesús. Jesús se aparta de ellos, de los líderes religiosos, pero Jesús ahora atrae a multitudes. Observa el verso 7. Y le siguió, y mira los términos que utiliza Marcos, gran multitud de Galilea y de Judea. Nuevamente Jesús se rodea de gentío. Es un enorme gentío que viene tras Jesús. Observa el verso 8. De Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Es decir, regiones predominantemente gentiles. Hay una gran multitud. Gente ha caminado cerca de 150 kilómetros. Vienen a ver a Jesús. ¿Por qué? De Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Hay judíos, hay prosélitos, hay samaritanos, hay gentiles buscando. ¿Por qué vienen? Observa el verso 8. Oyendo cuán grandes cosas hacía. Mira, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Ellos quieren ver, quieren experimentar. Pero yo no veo acá que ellos quieren creer. Es muy posible que gran parte de esta gente más adelante le dijese a Pilato, crucifícale. Oyendo cuán grandes cosas, grandes multitudes vinieron a él. Observa el verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Oye, Jesús siempre estuvo rodeado de personas. Siempre personas quisieron tocar a Jesús. Pero yo veo acá una turba ya más desordenada, que no tiene ningún principio de respeto. Es interesante, nosotros que vivimos acá en Australia, estamos acostumbrados a respetar, a guardar nuestro turno, a respetar una línea. Pero en otros países, y aquí como vemos en esta turba, no hay ningún orden, no hay ningún respeto, no hay nada. Observa que el Señor Jesucristo tiene que decir a los discípulos, voy a necesitar separarme de la multitud en una barquilla, poner distancia con ellos. Verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. El Señor estaba sanando y algunos en esa desesperación, estoy enfermo, quiero tocar al Señor, saltaban sobre ellos y la idea es que casi estaban encima de Jesús. No hay respeto alguno.
Ahora, aquí hay un despliegue del poder de milagros. Creo que en estos momentos los doctores habían perdido su profesión. Leo en Marcos capítulo 6, verso 56, que dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban, ¿qué? Sanos, al decir, al tocar al Señor. Es posible que alguno no estaba enfermo, pero por si acaso, dice, para hacerme más inmune, voy a tocar al Señor. ¿Ves la autoridad de Jesús? ¿Ves el cuestionar de Jesús? Quiero ya terminar con versículos 11 y 12 para que observemos algo más. La potestad sobre los espíritus que tiene Jesús. Observa el versículo 11, lo que dice. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos. Estos son demonios que han poseído a personas. Son espíritus que están en control de personas, que están dentro de una persona. Y es interesante que los espíritus inmundos, al verle, estos seres espirituales, en vez de esconderse con la apariencia de espiritualidad, recuerda que se disfrazan como ministros de luz, en vez de esconderse bajo una mascarilla usada para engañar, no pueden ocultarse de la persona, de la autoridad de Jesús, porque estos espíritus inmundos en personas, al verle, ¿qué hacían? Lo que los líderes religiosos, con todo su conocimiento, no pudieron hacer. Observa lo que hacen ellos. Se postraban delante de él. Me llama la atención que estos seres antagónicos, en abierta oposición al Señor y con mucho más poder que los seres humanos, reconocen lo que los hombres, siendo inferiores, son incapaces de reconocer. Y mira la teología de ellos. Y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lo vamos a ver continuamente. La teología de estos seres es correcta, pero la naturaleza esencial de estos es corrupta. Esto me hace pensar que podemos tener buena teología, una teología correcta, pero un proceder equívoco, con soberbia, con arrogancia. Ten mucho cuidado con llenarte de arrogancia por lo que sabes, por lo que conoces. De hecho, muchas iglesias se han jactado de ser los fundamentalistas, separatistas, exclusivistas, dueños de la sana doctrina, y mirar con desprecio a todos los demás. Queridos, es importante lo que creemos, la sana doctrina, pero debe estar acompañada de un corazón que es correcto. Ten cuidado, porque somos lo que somos únicamente por la gracia del Señor. Mira la potestad del Señor sobre los espíritus inmundos acá. Al verle se postraban delante de él y daban voces, comenzaban a gritar, comenzaban a decir: tú eres el Hijo de Dios. Mas, mira el verso 12, ¿cuál fue la reacción del Señor? Mas él les reprendía mucho. En otras palabras, vemos acá la autoridad de Jesús, que no va a aceptar el testimonio de ellos. ¿Por qué razón? Mira el verso 12. Mas él los reprendió mucho. Es decir, con autoridad y con énfasis les hizo callar para que no le descubriesen. Jesús no está negando su deidad, sino que está controlando el tiempo, porque era en el tiempo de Dios que el Señor Jesucristo revelaría realmente quién es Él. El conflicto, la oposición que vemos aquí en contra de la autoridad de Jesús, no solamente pasa por lo religioso, sino que también pasa por el área espiritual, por las fuerzas del mal. Permíteme ya terminar porque el tiempo ha avanzado. Y esto que hemos visto de la autoridad de Jesús, la persona enferma, el propósito escondido, la pregunta establecida a Jesús a las autoridades religiosas, el pesar experimentado por Jesús, el poder que ejecuta el Señor, el plan esbozado y oculto de estos falsos, la popularidad del Señor, la potestad sobre los espíritus inmundos. Esto me hace pensar en cuál es nuestra actitud
frente a la persona de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu actitud? Las multitudes buscan a Jesús. Están ahí, pero por un beneficio. Quieren ser sanos, quieren la bendición. Y es posible que solamente tú estés buscando de Jesús solo por el beneficio. Están en el templo, están en la sinagoga, pero tal vez no son motivaciones espirituales correctas. Las multitudes buscan a Jesús para un beneficio. Los líderes religiosos condenan a Jesús por su celo. Son a veces nuestro legalismo, nuestras reglas, nuestras tradiciones más importantes que la gracia, la misericordia. ¿Quieres con todos que se aplique justicia? ¿O eres una persona con compasión y con gracia? Los demonios reconocen a Jesús y ellos sienten temor. Hay temor en ellos. Los hombres hoy rechazan a Jesús porque no le creen. Los creyentes dicen que le aman a Jesús, pero no le obedecen. Actitudes frente a Jesús, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cerremos acá este estudio con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por permitirnos, Señor, esta consideración de tu palabra. Te agradezco, Señor, por ella y te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, Señor, y nos ayudes en nuestro corazón a evaluar nuestras vidas. Si es que no estamos teniendo un mal corazón, o si es que tenemos actitudes ocultas que no honran tu precioso nombre. Qué lindo es estudiar la vida del Señor Jesucristo, aprender de su estilo de vida, de su autoridad, de su claridad, de su transparencia, y, Señor, sacar verdades prácticas para nuestras vidas. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.